El romance siempre ha sido, y sigue siendo a día de hoy, una temática muy recurrente dentro del arte, sea en la forma que sea. Desde novelas como la de Romeo y Julieta, que se sitúa a finales del siglo XVI, hasta historias que se siguen creando en tiempos más actuales, como la trilogía de Before Sunrise. Ya sea por libros, cine, pintura o incluso música, todos alguna vez hemos consumido algo donde el amor fuese la temática principal. Centrándonos un poco más dentro de la literatura y el cine, lo primero que pensamos cuando hablamos de amor es aquella historia en la que tenemos a dos personajes que se enamoran y que al final de la historia acaban juntos. Sin embargo, no todo lo romántico necesariamente debe terminar en un final feliz, aunque sí que es lo esperado por el público y lo que se suele buscar dentro de este género. Si pensamos en un libro o una película donde la trama principal sea un romance con un final feliz, se nos vendrán decenas de ejemplares a la cabeza, pero tendríamos que exprimir un poco el cerebro para pensar en una donde los dos personajes principales sean del mismo género. Al contrario, si tratamos de nombrar obras en las que el romance no triunfe, sí se nos vienen numerosas historias donde ambos personajes son o bien dos mujeres o dos hombres. El miedo a los finales felices LGBT. Como ejemplo principal de una historia con un final trágico donde los protagonistas son queer, voy a utilizar la historia de Aquiles y Patroclo, personajes de la Ilíada de Homero, y también sus diferentes interpretaciones a lo largo del tiempo. La Ilíada se trata de una epopeya griega que data de alrededores del siglo VIII a.C., en la que se narra la guerra de Troya, donde los griegos asediaron esta ciudad para rescatar a Helena, que había sido raptada por el príncipe troyano París. Aquiles y Patroclo son dos de los héroes más importantes de la guerra de Troya, Aquiles siendo el protagonista de la propia Ilíada y Patroclo actuando como su compañero de armas. Siendo esto así, el tema principal que nos encontramos en esta obra es la ira de Aquiles durante esta batalla. La historia de nuestros protagonistas en la Ilíada de Homero podría sintetizarse de la siguiente manera. Patroclo llega a Ptía enviado por su padre, y aquí es donde se vuelve compañero de Aquiles. Ambos son reclutados para la batalla de Troya con la misión del rescate de Helena. Aquiles, tras recibir una ofensa de honor, se retira del campo de batalla mientras que los troyanos avanzan por el campamento aqueo, ganando terreno y así ventaja en la guerra. Ante esta situación, Patroclo, como compañero de armas de Aquiles, se ve en la necesidad de volver a la lucha y decide disfrazarse de Aquiles para hacerlo, ya que Aquiles era el héroe elegido. En la batalla es asesinado por un luchador troyano, Héctor. Cuando Aquiles se entera de lo sucedido, es decir, del asesinato de Patroclo, entra en un gran estado de cólera y decide vengarse de Héctor de una manera bastante sádica. Tras haberle dado muerte, sigue infligiendo daño al cadáver sin vida y lo arrastra ante los ojos de todo el pueblo troyano. Aquiles, más adelante, es asesinado por el príncipe troyano París, quien había secuestrado a Helena. Esto lo hace mediante una flecha envenenada en el talón, que era su único punto débil. Si bien es cierto que en ningún momento Homero menciona nada de manera directa sobre una relación amorosa entre Aquiles y Patroclo, esto ha sido un tema de debate y controversia a lo largo de toda la historia debido a las diferentes interpretaciones que han ido surgiendo con el paso del tiempo. Aún así, siendo conocedores de la emoción que siente Aquiles tras enterarse de la muerte de Patroclo, al igual que la desmesurada venganza que lleva a cabo, es fácil deducir la realidad de la relación que estos dos mantenían. Es un poco complicado reforzar la idea de una relación entre ambos cuando una de las adaptaciones más populares que tenemos de este mito griego es la película de Troya, estrenada en 2004, donde decidieron modificar la historia y convertir a Aquiles y a Patroclo en primos. Patroclo, mi primo. Pero, como ejemplo contrario, me apoyaré en la novela publicada en 2011 por Madeline Miller, que se titula La canción de Aquiles, que se trata de una adaptación de la Ilíada desde la perspectiva de Patroclo. Aquí, Patroclo es nuestro protagonista, quien, tras haber cometido un grave error y ser exiliado a Ptía por su padre, es acogido por el rey Peleo, padre de Aquiles. Nuestros dos personajes crecerán juntos y entablarán una fuerte relación hasta que Aquiles lo elige como hermano de armas. Cuando se conoce del rapto de Helena, Aquiles no duda en sumarse a la batalla para su rescate,
y Patroclo, que se encuentra dividido entre el amor y el miedo por Aquiles, decide acompañarle. La autora ha sido bastante fiel a la historia homérica y el desenlace de la historia es el mismo. Patroclo es el primero en fallecer, dejando devastado a Aquiles, quien morirá más adelante en manos de Separis. En cambio, tras el fallecimiento de ambos, Tétris, madre de Aquiles, reconoce haber estado equivocada y que Aquiles y Patroclo sí merecían estar juntos, por lo que envía a ambos al inframundo para que puedan estarlo al fin. La historia de Aquiles y Patroclo no solo ha sido representada en la literatura y en el cine, sino que también podemos encontrar numerosas representaciones artísticas, sobre todo pictóricas, en las que vemos a estos dos personajes. La escena más recurrida es la muerte de Patroclo, donde se suele representar a Aquiles apenado sobre el cuerpo inerte de su amante. Algunas pinturas podrían ser Aquiles, duelo de Patroclo, una pintura de 1855 por Nikolai Nikolaevich, o el grabado realizado por Dominic Cunengo en 1765, Aquiles lamenta la muerte de Patroclo. Además, también podemos encontrar a estos dos personajes en el mundo de los videojuegos. Hades es un juego que se lanzó en el año 2020, donde los jugadores controlan a Zagreus, hijo de Hades, mientras tienen que escapar del inframundo para llegar al Monte Olimpo. En el juego, Aquiles y Patroclo están separados por el dios del inframundo, pero con la ayuda de Zagreus podrán reencontrarse y estar juntos. Dejando atrás la mitología griega y a nuestros personajes Aquiles y Patroclo, vamos a desarrollar más brevemente otro ejemplo más reciente de final trágico. Tenemos la película Retrato de una mujer en llamas. Esta es una película francesa estrenada en el año 2018, donde se nos presentan a dos mujeres en el siglo XVIII. Marianne es una pintora que recibe como encargo realizar un retrato de Eloís, una mujer que acaba de salir de un convento para casarse con un noble de Milán. Esta es una decisión que ha tomado la madre de Eloís. Ella está siendo forzada a una vida que no desea, por lo cual se niega a posar para este retrato, por lo que Marianne debe hacerlo en secreto. Marianne actuaría como una supuesta dama de compañía y rápidamente se haría amiga de Eloís y comenzarían a pasar más y más tiempo juntas. Durante este tiempo estaría elaborando su retrato en secreto tras observar a Eloís durante sus paseos diarios. Poco a poco, los sentimientos que comparten la una por la otra se hacen más fuertes y evolucionan de una amistad a un interés amoroso que será difícil de controlar por ambas partes. Es obvio que en esta época el amor entre dos mujeres no estaba bien visto y mucho menos permitido. La madre de Eloís, cuando se entera de este romance, echa a Marianne. Al final de la película, ambas protagonistas vuelven a coincidir en un concierto y, a pesar de que no hablen o ni siquiera se miren, podemos deducir que saben de la presencia de la otra por el dolor de su mirada. Como hemos visto en los ejemplos expuestos, las relaciones amorosas LGBT siempre han estado más condenadas al fracaso que un romance heterosexual, y aunque todavía siguen siendo mucho más numerosos los finales infelices, sí es cierto que con el avance del tiempo cada vez podemos ver más finales felices, como ya hemos comprobado con el libro La canción de Aquiles o el videojuego de Hades, que modifican un final trágico de la Ilíada dándole a nuestros protagonistas un final feliz, o también contando con historias más actuales como la serie de televisión Heartstopper.